Buenas tardes, colegas. Sé que ayer no pude estar con ustedes, así que el día de hoy me gustaría platicar al menos un poco del inicio y lo vamos a retomar obviamente el siguiente miércoles. Primeramente me gustaría pues darles la bienvenida, ya lo haré en persona, como se debe, en la siguiente sesión, pero darles la bienvenida a este curso. Recuerden que ya nos vimos en el curso anterior relacionado con procesos cognitivos. La anterior materia era mucho más práctica, era más para trabajar con evaluación de los procesos cognitivos y esta es básicamente para comprender los fundamentos teóricos. Así que dada esa situación, bueno, pues hay muchos más elementos que leer, que revisar y discutir dentro de clase. Yo ya les subí a Blackboard tanto la carta descriptiva de este curso como el encuadre general, donde se describe a grosso modo cuáles son las condiciones de acreditación y de evaluación del presente curso. Me gustaría ahorita nada más puntualizar algunos elementos que clarificaremos la siguiente sesión y si gustan la siguiente sesión, el siguiente miércoles, nos ponemos de acuerdo acerca de cómo físicamente haríamos para poder, digamos, compensarles de mi parte pues esta sesión. Este sería solamente un elemento que me interesa muchísimo dejar en claro en esta sesión, puesto que estoy trabajando con algunas características del curso que dependen del transcurso del tiempo. Así que ahorita les explicaré cuál es el principal objetivo de ya enviarles esta presentación un poco en digital para que ustedes trabajen. Lo primero es que me gustaría comentarles que la carta descriptiva maneja al menos tres objetivos diferentes. El primero es que ustedes conozcan los conceptos de los procesos cognitivos y el segundo tiene que ver con reconocer a través de la teoría cómo proceden o cómo funcionan estos procesos y en última instancia ofrece un tercer objetivo esta carta que indica que ustedes apliquen los conceptos que se lleven a través de la teoría básicamente al trabajo con niños con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad. Si bien la carta menciona que hay que trabajar con niños, me gustaría clarificar desde ahora que me interesa mucho que nos apliquemos a sus campos de trabajo, igual que lo hicimos la ocasión pasada con el curso previo. Es decir, si ustedes están trabajando con adultos, con universitarios, con bachilleres, con jóvenes de secundaria o con niños o niños de preescolar, que apliquemos estos ejercicios que vamos a realizar en la clase, sobre todo los ejercicios llamados prácticas y el ejercicio principal llamado manual, los apliquemos a la población con la que ustedes laboran. De tal manera que no tengamos que hacer trabajo triple o doble, sino que ya que están trabajando con jóvenes de secundaria quizá, realicen el manual de trabajo para este tipo de jóvenes que vamos a solicitar en la materia y aparte las prácticas que vamos a solicitar se realicen con esta población. De tal manera que todo quede como muy bien alineado. Lo siguiente es comentarles que la carta trae un total de 9 temáticas, las cuales ya están repartidas en su documento de encuadre. Por favor, revisen aproximadamente las fechas en las que vamos a trabajar con estos elementos. Les voy a pedir en varios de los temas, por supuesto, que lean bastantes libros y algunas revistas, pero básicamente libros. Ya de hecho en su Blackboard les subí 2 capítulos de libros diferentes que tratan sobre la atención. Me gustaría que ya para el siguiente miércoles ustedes vengan nutridos con estas 2 lecturas que están subidas a Blackboard. Y también les dejé ya en Blackboard un documento sobre historia del proceso cognitivo o del estudio de lo cognitivo. Entonces, por favor, ya esas lecturas hay que traerlas preparadas para el siguiente miércoles. Mi intención es que dentro de la clase hagamos muchos textos originales elaborados por ustedes, más que llevarse material porque ya hay mucho trabajo que van a hacer ustedes en términos prácticos durante el curso. Lo siguiente que me gustaría comentarles es que en este momento voy a hacer una preparación del PowerPoint que yo elaboré para la primera clase y que me gustaría que ustedes dieran un poco el tiempo para escucharlo y yo lo reforzaré en la siguiente clase. Y que por favor revisen con mucho detenimiento el encuadre. Hay 2 ejercicios principales que me interesa que ustedes revisen del encuadre. El primero se refiere a la práctica. Ya hay fechas en el encuadre marcadas para que ustedes me entreguen el ejercicio práctico, pero el primero que me interesa que ya estén trabajando es la práctica número 1. Esa quiere decir que ustedes van a observar las 2 prácticas que van a ser principales en este curso consistirán en observación, principalmente una observación anecdótica y una observación dirigida. En la observación anecdótica ustedes tendrán que elaborar a mano limpia, digamos, o a mano alzada,
qué es lo que pase mientras están observando el caso. ¿De dónde va a proceder el caso? Bueno, pues ustedes van a elegir según sus niveles de trabajo, un niño, un adolescente, un adulto mayor. Van a elegir el caso y les pido que ya se elija desde hoy hasta el siguiente miércoles. Es decir, el próximo miércoles ya me traigan ustedes ofertado cuáles son los potenciales casos que tienen, digamos, en su carta o en sus posibilidades trabajar. ¿Qué es lo que requieren esencial de estos casos? El primero es que no tiene que ser una persona con necesidades especiales. Si puede serlo, mejor, porque eso puede aprovecharse para fines de intervención, aunque no es la intención de este curso, pero puede ser aprovechable. Si ustedes quieren trabajar con individuos normales, adelante. Es decir, ustedes necesito que para el siguiente miércoles traigan al menos 3 prospectos que puedan ser casos a trabajar en estas 2 prácticas. La primera práctica va a consistir en que ustedes observen el proceso atencional. La segunda práctica consistirá en que observen el proceso o de pensamiento o de lenguaje. Ustedes elegirán cuál de los 2 quieren trabajar, pero solamente elegirán uno de ellos. Cada fecha de entrega de práctica ya está pactada en el encuadre y yo les voy a enviar también a través de Blackboard cuál es esta guía de observación que yo necesito que trabajen en el momento de sus prácticas. La primera práctica entonces tiene que hacerse muy temprano, de hecho se presenta prácticamente en 2 sesiones más. Así que me interesa mucho que este miércoles próximo que nos veamos ya traigan sus 3 prospectos y de ser posible, si ya han elegido uno de ellos para trabajar, bueno, pues que ya tengamos hasta casi su carta de aceptación de la práctica. Las cartas de aceptación también están colgadas en Blackboard, bajen la que sea indicado. Si es un niño o adolescente o menor de edad, usen la de niño. Si es un adulto o adulto mayor, utilicen la de adulto. La idea es que en esta ocasión la práctica no van a grabar nada, ustedes no van a hacer ninguna videograbación, simplemente van a registrar en papel la información que obtengan. Pero aquí es donde viene lo crítico. Tienen que pactar con este caso que lo van a ver en 2 momentos en lo que termina este trimestre. Es decir, lo van a tener que ver ahorita en enero, hacer una observación y luego tendrán que hacer una segunda observación antes de que cerremos en marzo. Pero debe ser la misma persona. Ahora, lo otro que tienen que pactar con la persona no solamente es que permanezca con ustedes en todos estos 2 meses y medio, sino que también acepte o les acepte el que ustedes lo observen al menos 30 minutos en 2 ambientes diferentes. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, para la primera práctica que es de atención, ustedes lo van a ver antes de finalizar enero. Pueden verlo en el ambiente de casa, ambiente de escuela o en un ambiente comunitario abierto. Ustedes deciden con cuál de los ambientes es más factible que empiecen, según su agenda y la agenda de su caso. Vamos a suponer que eligen un niño. Quizá ya el niño lo puedan ver en colegio, en esta primera observación, y la segunda lo pueden ver en casa. El asunto aquí es que tienen que elegir de estos 3 espacios cuál, pero en ningún caso las prácticas pueden ser en el mismo ambiente. ¿Okay? La idea es ver el caso en 2 ambientes diferentes, pero ver el mismo proceso, ver diferentes procesos en diferentes ambientes. Aquí el asunto es que hay que estar muy claros con el caso o con la familia de su caso que tiene que permanecer con ustedes, puesto que no puede, digamos, renunciar a la segunda observación. Una vez que inicien con la primera, tienen que continuar con la segunda. Por favor, eso les pido que ya lo empiecen a trabajar esta semana. Y en el segundo elemento importante de este curso será el manual. El manual es un ejercicio bastante intenso que ustedes van a realizar. Ya viene estipulado en el encuadre cuáles son los apartados de este manual. El próximo miércoles también nos sentaremos a clarificar. Les pido por favor que revisen muy puntualmente a qué se refiere para llegar con dudas específicas. Pero el manual es un escrito individual que ustedes realizarán con la idea de estimular un proceso cognitivo de los que vayamos a revisar. Esta carta descriptiva solo maneja 4 procesos: atención, memoria, pensamiento y lenguaje. Así que solo de esos 4 podrán trabajar su manual. Este manual va a tener una entrega intermedia y también una entrega final. Las fechas también están señaladas en el encuadre. El manual me parece que si ustedes lo pueden atar de alguna forma a trabajos que ya hayan hecho previamente en sus materias, sería lo más idóneo, para que ustedes no trabajen, digamos, apenas desde este momento, sino que aprovechen ya un elemento previo.
Si no es así o si no encaja con sus intereses actuales, bueno, pues entonces tendremos que empezar desde abajo. Una de las cosas que tendría que tener este manual es que tendrán que diseñar ejercicios para estimular el proceso que vayan a estudiar. La idea de estos ejercicios es que ustedes elaboren al menos 30 ejercicios que pueda hacer la persona suponiendo que este potencial cliente o paciente tuviera alguna afectación o algún tipo de necesidad a ser atendida en el proceso que elijan. Por ejemplo, vamos a suponer que ustedes eligen atención. La atención tiene varios tipos de atención. Así que yo les pediré que para el manual elijan al menos 2 tipologías de atención y las estimulen a través de ejercicios dirigidos en este manual. Imagínense que el manual es como si lo fuéramos a enviar a una editorial para ser impreso y vendido, y que este manual lo pudiera leer cualquier profesional de la psicología o de la educación especial que quiera trabajar estimulando atención tipo A y atención tipo B en algún tipo de cliente. Entonces, pensando en eso es como lo vamos a elaborar. La idea es que el manual se restrinja a un proceso, a un tipo de modelo de cómo pensamos ese proceso, al menos a 2 tipos o subtipos de niveles de ese proceso, y que sea para un rango de edad muy específico. Por ejemplo, si quieren hacer el manual para estimular el proceso atencional, que de preferencia se dirija por ejemplo, a niños entre 5 o 6 años, o 7 y 9 años, o adolescentes entre los 11 y 13 años. La idea no es que sea un manual genérico, sino que sea para una cohorte específica por edad, de tal manera que los ejercicios se vuelvan mucho más específicos. No hay que pensar que el manual sería para una persona exclusivamente con una necesidad educativa especial, sino que vamos a estimular el proceso psicológico cognitivo en un tipo de modalidad o de clasificación muy específica. Cualquier duda sobre el manual también lo podemos revisar la siguiente sesión. Todavía tenemos tiempo para hacerlo. Realmente la cosa que sí me gustaría que ya empezáramos a trabajar es la elección de su caso para hacer las 2 prácticas de observación que vamos a hacer en el transcurso de este trimestre. Y bueno, les dejo aquí también en Blackboard la presentación de PowerPoint, que es básicamente la introducción a lo cognitivo, y continuaremos el siguiente miércoles tal cual está el encuadre, trabajar con los siguientes puntos de la atención que ya quisiera yo que abordáramos, y por favor revisar sus dudas acerca del encuadre. Nos vemos y muchas gracias por su comprensión acerca del día de ayer, que ya no pudimos llegar porque estuvimos un poco ocupados en Ensenada, nos dejaron salir un poco más tarde de lo que habíamos previsto. Nos vemos en clase. Gracias.